Hola, estimados estudiantes. Esto es Investigación 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy vamos a hablar al respecto de lo que es el tercer corte, que está referido a lo que es el desarrollo del capítulo 3 del marco metodológico. Entonces, el aula virtual de su plataforma Saya, de Investigación 2 Académica, tienen ustedes, antes de comenzar, ya las calificaciones con respecto a lo que fue el corte 2, con respecto a lo que había que desarrollar, capítulo 1 con el problema y el capítulo 2 con el marco teórico. Allí se dejaron en esas entregas, también hubo, aparte después de las evaluaciones, serie de revisiones y correcciones de mi parte para que fueran avanzando, y espero que así lo estén haciendo, estén avanzando con esos capítulos, un poco para ya finiquitar esa parte, ¿no? Igualmente, tienen ustedes dentro de este tercer corte, y ya para cerrar lo que sería el semestre de 2021-2, serie de entregas con respecto a lo que se convierte en proyecto de investigación, el proyecto de trabajo de grado. Entonces, por acá van a observar el tercer corte con la unidad 3, llamado marco metodológico, algunos contenidos y lecturas que les he dejado por allí, que contienen información y referencias al respecto de lo que sería cómo hacer el cuadro de operacionalización de las variables, también de qué trata una variable, definir qué son las dimensiones y los indicadores para una tesis, que no es que sean, digamos, son conceptos nuevos que se están manejando en metodología o en la parte de este trabajo de investigación, pero no son nada, digamos, que no sean familiares, sino que ya van a ver que van a tener relación con, por supuesto, con lo que es el tema de investigación, con su línea de investigación, con lo que deben desarrollar en cuanto a los objetivos y como se han planteado ustedes el problema de investigación, asimismo como decía, los objetivos y la justificación, que esos van de la mano, van amalgamados con el desarrollo de las bases teóricas, y que a su vez esas bases teóricas, siempre he insistido en esto, de que se van a aplicar en el desarrollo o en la elaboración, o ya sea como hayan colocado, plantear o el diseñar en sí una propuesta de diseño, sea cual sea la línea de investigación. ¿Ok? Entonces, esas variables, dimensiones e indicadores se refieren básicamente a lo que se desarrolla en el tema de investigación. El cuadro de operacionalización de variables, particularmente lo veo como un resumen de lo que pasa dentro de su investigación. Es por ello que lo van a encontrar o se debe colocar después de que se desarrollan las bases teóricas, aunque muchos autores, muchos metodólogos dicen que ese cuadro es digamos, la guía de desarrollo, es como una especie de mapa que los guía, que estructura lo que se debe desarrollar, lo que se debe investigar dentro de los trabajos de grado. Entonces aquí yo les he colocado unos enlaces con contenido bastante sencillo y comprensible. También un video tutorial de la operacionalización de la variable, para que lo revisen. En cuanto ya a lo que es la estructura del capítulo 3 con respecto a marco metodológico, aquí pueden abrir un ejemplo de estructura de cuáles son los ítems en que se desarrollan allí para colocar esto. Sin embargo, a través de la actividad que deben entregar como manera de preentrega,
Entonces voy a explicar ciertos ítems el día de hoy con respecto a este marco metodológico. Recuerden que aquí en este proceso, pues es recomendable, yo creo que hasta el día de mañana, viernes 21 de enero, es recomendable que todos ya tengan elegido y concertado lo que es el tutor académico para el proyecto de tesis. Anteriormente les había informado y les había comentado que deben estar en esa búsqueda, entonces ya en este momento que se acerca, nos queda básicamente menos de un mes para la entrega, porque entregaríamos el 6 de febrero los definitivos. Ya es prudente que tengan concertado pues los tutores. Aquí tienen una lista, particularmente pues yo, en mi caso yo estoy aquí en este listado, particularmente pues yo ya elegí, o bueno, concerté con 13, faltarían, yo tengo aquí anotado, me faltarían 3 estudiantes que envíen el acta de aprobación del tutor hasta mañana. Si esos 3 no aparecen, pues puedo dar chance a otros más, ¿ok? Entonces sí, creo que tengo marcados 1, 2, en realidad 4, me concertaron conmigo, más no han enviado el acta de aprobación. Ya les comento cuál es el acta de aprobación. Entonces tienen acá pues los docentes que están que pueden ser tutores, y los cuales lo pueden contactar. ¿Sí? Hagan eso prácticamente ya, porque se nos acaba el tiempo. Aquí yo les coloqué una manera de motivación para qué es el tutor, o para qué sirve la tutoría académica. Entonces, el propósito de una tutoría académica es ayudarlos a ustedes, estudiantes, a que se ayuden a ustedes mismos, es asistirlos. Una tutoría consiste en la asistencia, en una guía, de manera que logren ser independientes y exitosos en su trabajo especial de grado, en su proyecto de trabajo especial de grado. En el tercer corte, en este tercer corte que se está desarrollando, pues se debería, una vez que se concerte con sus tutores, ya debe haber un apoyo de su revisión con respecto al proyecto que están presentando, de los 3 capítulos. A pesar de que, bueno, que se ha venido haciendo un recorrido, una asesoría con sus profesoras de docencia a nivel metodológico, y por supuesto esta asesoría por parte mía. Entonces, ese docente que es elegido por usted, él va a servir de tutor y lo seguirá tutoreando en el desarrollo y culminación del trabajo de grado para el próximo semestre, ¿ok? Entonces, allí yo les escribí que deben elegir el docente de su agrado, ponerse en contacto con él de manera oportuna, que éste acepte tutorearlo, y luego de esto es importante firmar, dejar escrito a manera, si se quiere, de contrato, lo pueden ver de esa manera, un acta de aceptación de tutoría, porque se cumple con la formalidad y el protocolo que merece un trabajo de investigación. Y se anexa, por supuesto, en las páginas preliminares de su tomo en este periodo. Entonces, ¿qué es un tutor académico? Es el docente que ofrecerá apoyo persona a persona y le aconsejará a lo largo de su proyecto de investigación, apoyándolo en sus estudios y en cualquier otra situación que pueda tener con su TEGA, con su trabajo especial de grado. Entonces, tomen en cuenta estas consideraciones para el desarrollo de su trabajo. Bien, dicho esto, entonces ustedes tienen luego el formato que espero hayan descargado del tutor académico. Abren acá, creo que inmediatamente les va a abrir un cuadro de diálogo para descargarlo. Sí, porque sí lo deben descargar. Entonces esto lo hice a propósito. Entonces ustedes los descargan. El tutor académico es el que ustedes concertan.
es bueno que tenga entonces el título del proyecto, de su trabajo, sus datos completos preferiblemente y el número de cédula dentro de ese formato. Allí está la fecha actualizada, que es la entrega, es de febrero 22, el cual ya, pues como les dije anteriormente, culminamos en febrero del 2022, entonces es la fecha preferiblemente que esté colocada. Y pues debe contener los datos de su tutor académico, confirma, preferiblemente colocarle el título de su profesión, que anteceda la abreviatura de su profesión, nombres y apellidos completos preferiblemente, y debajo el número de cédula de su tutor académico. Deben entregar esta acta para una preentrega del proyecto especial de grado para el 28 de enero, y una entrega final, debe estar las actas en entrega final para el 6 de febrero, como les he estado mencionando. Esto es un acta que es requerida. Tienen luego también otro formato de aceptación que lo van a ver en el bloque general o en el bloque del tercer corte. Yo voy a mostrarlo por acá, que es un formato de tutor académico. El tutor académico es otra acta que deben descargar. Igualmente se les va a abrir un cuadro de diálogo para guardar, hacerlos obligar a guardar ese formato. Entonces ustedes bajan por acá, aquí yo les comento que igualmente en ese formato de tutor metodológico, que es diferente al tutor académico, para que no lo confundan, entonces también deben estar sus datos referidos al título, datos completos de sus nombres, apellidos, cédula de identidad, igualmente la fecha actualizada hasta febrero de 2022, el título de profesión, nombres y apellidos completos y el número de cédula de su tutor metodológico. ¿Quién es su tutor metodológico? Es el docente de aula de investigación metodológica. ¿Ok? Repito, su tutor metodológico es el docente de aula de investigación metodológica. Es quien firma y pone sus datos allí. Igualmente, es como que la segunda acta que debe estar dentro de su trabajo especial. Está el tutor académico, está el acta luego de tutor metodológico, y luego viene otra que es de asesor de contenido, que ya vamos a hablar de ella. Igualmente para la entrega, preentrega el 28 de enero, entrega final para el 6 de febrero. ¿Ok? Debe estar seguido de eso. Luego viene la carta justo de aceptación de asesor de contenido para su proyecto de trabajo especial de grado. Entonces, el asesor de contenido igualmente va a abrir un cuadro de diálogo, ustedes lo van a descargar, quienes no lo hayan hecho, colocan dentro de ese formato pues el título de su proyecto, sus datos completos, su cédula de identidad, y quien firma y está en los datos de ese asesor de contenido, pues es la docente de investigación 2 académica, en este caso soy yo, para ustedes, ¿ok? Entonces, en el formato que les estoy dejando allí, pues ya van mis datos, lo único que deben colocar es el título y los datos de ustedes, ¿ok? Esa acta también tiene que tener fecha de febrero de 2022, pero esa acta después es la tercera que se coloca, va en su preentrega del 28 de enero para la revisión, para tener una revisión de ese tomo, y luego a la entrega final del 6 de febrero. ¿Ok? Entonces, tienen esas tres actas por descargar y, bueno, acomodar sus datos. Eso no les llevará todo el día, traten de hacerlo lo más rápido posible. Recuerden que preferibles salgan de eso a más tardar mañana, 21 de enero. Y concerten ya a sus tutores, todo esto que les estoy recomendando. Entonces tienen las tres actas aquí que pueden descargar perfectamente.
Entonces, en las actividades que tienen para esta aula virtual de investigación 2, ya este tercer corte como tal no se va a evaluar aquí en esta aula. O sea, ustedes ya tienen evaluación de primer corte, por supuesto con la entrega de lo que fue el capítulo 1. Y pues las solicitudes de protocolo que se establecieron. ¿Ok? Tienen en el segundo corte la evaluación referida a capítulo 1, capítulo 2 y también protocolos que se solicitaron. Allí ya tenemos un 60%. En el tercer corte se va a evaluar, en investigación metodológica, en su aula de investigación metodológica. Dice acá que la entrega final, aquí en este aviso, la entrega final de su trabajo especial de grado de diseño, capítulos 1, 2 y 3, hasta el capítulo 3, se realizará dentro del aula virtual de investigación 2 ME 85, donde estén ustedes matriculados. Pero aquí en esta aula académica, entonces tienen una actividad que va a ser, digamos, evaluada de manera cualitativa. No va a tener evaluación por parte mía, sino que se va a evaluar, como les dije, en la otra aula. Entonces, es bueno y es necesario y obligatorio que hagan esta preentrega. ¿Para qué? Para que tengan esa revisión, esa última corrección de mi parte. Recuerden que también en algunos casos yo voy a fungir como tutora o voy a fungir también como metodóloga o también puedo fungir como jurado. Entonces, para que no descarten ninguna de estas cosas, es preferible que tomen en cuenta las correcciones que se van a hacer acá. Y esta preentrega, perdón, mejor dicho, de este proyecto de investigación hasta el capítulo 3, es bueno que lo hagan antes del 28 de enero del 2022, antes de medianoche. ¿Ok? ¿Para qué? Se les va a dar prioridad para justamente revisar, hacer revisiones al respecto de lo que sería, sobre todo el capítulo 3, se hicieron las modificaciones que se les recomendó en el capítulo 2 y por supuesto en el 1. Y ya se debe incluir lo que es la introducción, el resumen y la tabla de contenido pues debe estar un poco más aumentada. Ok, entonces aquí en esta actividad yo les coloqué, para ser más específica, lo que en sí es muy parecido a lo que va a ser la entrega, ¿sí? Como es preentrega, pues que se haga lo más parecido a una entrega final. Recuerden que para su entrega final, pues también deben defender de manera oral este trabajo, pero solamente aquí van pues, a presentarlo de manera escrita. Pero tomar en cuenta pues, los ítems que se establecen acá, que se supone que todas las profesoras, todos los docentes conocen esta estructura de presentación. Entonces, estimados estudiantes, les digo yo aquí, una vez realizadas las correcciones del anteproyecto del capítulo 1, del capítulo 2, incluirán el desarrollo del capítulo 3, marco metodológico, de su tema de estudio, convirtiéndose en proyecto especial de grado de diseño. Y pues con esto damos cumplimiento a esta actividad. Para cumplir con esta preentrega del proyecto dentro del aula virtual de investigación académica, investigación AC 85, que es la que estamos ahorita, recomiendo entonces apoyarse de los contenidos de la unidad 3, marco metodológico, así como también del material complementario. El proyecto debe estar estructurado de la siguiente forma y bajo patrones de elaboración del manual de trabajo especial de grado del instituto en su 6ª edición, que ya ustedes lo conocen y está dentro de esta aula. Su entrega será en un archivo preferiblemente PDF menor o igual a 20 megas. ¿Cómo se debe estructurar? Bueno, ya deben ustedes haber desarrollado portada, contraportada, tal cual como les dice el manual. Ir
desarrollando el resumen, que eso entonces ya comienza a corregirse acá. Colocar las 3 actas que se solicitan de aprobación del tutor académico, tutor metodológico y asesor de contenido. Ya saben cómo es, ya se explicó. Colocar ya el índice general desglosado, bien desglosado, con los puntos que van de capítulo 1, ¿sí? Entonces, capítulo 1, problemas, contextualización, objetivos, justificación. Luego el capítulo 2, desglosado, ¿sí? Antecedentes, bases teóricas, esas bases teóricas desglosadas también, bases legales desglosadas, sistema de variables y la parte de definición de términos, y colocan también en ese capítulo 2 va el cuadro de operacionalización de variables. Este cuadro de operacionalización de las variables voy a explicarlo en el próximo webinar del día de mañana 21, para que tengan un poco más de visión. Si tengo un poquito de tiempo acá, voy a dar algunos tips al respecto, pero ya son las 9:30. Vamos a ver si me alcanza. Lo que quiero es dejar bien explicado qué es lo que debe contener para que lo vayan ya mentalizando cómo se debe desarrollar. Entonces, el marco iba en el índice general, entonces desglosar todos esos ítems. Igualmente va a aparecer ya el capítulo 3, marco metodológico, también con su constitución de ítems, ¿ok? Y por supuesto ya debe aparecer también la bibliografía, y dentro de la bibliografía pues debe estar extensa, ¿ok? Entonces allí debería estar así, ese índice general. Si hay lista de cuadros, sí, ya aparece una lista de cuadros, porque acuérdense que aparece el cuadro de operacionalización. Si tienen algún otro cuadro dentro de las bases teóricas, por ejemplo, que ustedes pudieron haber hecho para resumir algunos elementos por decir, características de alguna base teórica y la colocaron en cuadros resumen, eso también cuenta como cuadros, iría allí. Y es válido porque dentro de las bases teóricas pues, se puede resumir de esas maneras. Bien, entonces luego de esas listas de cuadros viene la introducción, ¿ok? Que ya también deben, los que ya lo han hecho, pues deben adaptarla a lo que está dentro ya del capítulo 3, ¿ok? Entonces allí sí yo la voy a revisar. Anteriormente pues no me importaba mucho porque no había mucho desarrollo dentro de los capítulos, dentro del anteproyecto. Entonces ya como es proyecto, entonces sí, ya se hace necesario la parte de resumen e introducción, que por cierto voy a anotarlo acá también para decirles cómo es la estructura de esos dos elementos que van dentro del proyecto. ¿Ok? Resumen, voy a colocar resumen y introducción para decirles cómo se estructura. Ok. Estructura en el capítulo 1, ya con todas las correcciones realizadas anteriormente: problema, contextualización, objetivo, justificación. Recuerden que, bueno, que algunos de las revisiones faltaba que pulieran mejor lo que era el planteamiento del problema, las preguntas del problema, que pulieran mejor lo que son los objetivos y que pulieran, por supuesto, ampliaran de lo general a lo específico en cuanto a lo que es la justificación. Entonces, esto ya debe estar mejorado, la parte del capítulo 1. El capítulo 2, el marco referencial, los antecedentes deben estar internacional, nacional, regional, de esta manera. Acuérdense que es como una especie de ir a lo general, a lo específico, recordándoles también que se hizo correcciones con respecto a lo que era la estructura de los antecedentes. Recuerden que se deben mencionar los objetivos que se plantean, que estén relacionados a lo que es su trabajo de grado, su investigación. Se habla también de la parte de cómo se desarrolló metodológicamente ese antecedente, entonces es bueno colocarlo y decir datos interesantes que funcionen en su investigación con respecto a la metodología. Igualmente se recomienda colocar resultados, conclusiones
al que llegó ese antecedente, ese investigador anteriormente, y que esos resultados y conclusiones se relacionen con la búsqueda o con lo que usted quiere hacer en su investigación. No necesariamente tienen que colocar resultados que no tienen nada que ver con lo que usted quiere llegar, sino los que están relacionados, los que están más relacionados a su investigación. Y luego colocar el aporte que le da esa investigación allí. Entonces, esa sería la estructura, recuerden eso. Bases teóricas también relacionado a lo que es la Constitución Nacional, algunos artículos los relacionan, los analizan, lo mismo la parte de si se quiere la ley de derecho de autor, también lo pueden colocar. Me pareció buenísimo alguien que colocó lo del registro de marca, que también en cuanto a lo que son investigaciones que se refieren a quizás a campañas gráficas, publicitarias y registro de marca, pues es bueno también colocarlo para me pareció interesante, o los que manejan la parte de web, pues también quizás hayan algunas leyes referidas como con respecto a lo que sería pues las imágenes que se toman de la internet, o sea, a lo mejor hay alguna ley que se establezca para internet, ¿no? A nivel de, qué sé yo, etiquetas podría decirse, pero es bueno establecerlas. Está el sistema de variables, que debemos hablar de qué variables, cuáles son las variables independientes, dependientes que se establecen dentro de la investigación, ¿ok? Está el cuadro de operacionalización de las variables, ¿ok? Sistema de variables o las variables como tal, operacionalización, vamos a hablar de eso mañana en el webinar de mañana, entonces para que estén pendientes. Y se colocan definición de términos, que también observé dentro de la corrección que se hizo del segundo corte con respecto a capítulo 2, entonces que ya existían algunos términos básicos. ¿Okay? Luego, se estructura, debe existir el capítulo 3, marco metodológico. Entonces, esta estructura que está aquí es colocada con base a lo que está escrito en manual de trabajo especial de grado del instituto, a nivel general. Sin embargo, voy a recomendar que revisen el manual en las siguientes páginas. Ahorita lo voy a mostrar. Hay unas páginas que habla sobre el tipo de investigación que se realiza, si es científica, si es técnica. Hay algunas diferenciaciones allí. Sin embargo, todo trabajo especial tiene una connotación científica para no confundirlos. También el tipo de investigación pues se describe de esa manera y por eso de alguna manera pues está estructurado esta entrega y se estructura por supuesto el índice. Cuando ustedes, perdón, estructuran el índice, cuando muestran el índice, pues ya hay una manera de ver qué tipo de investigación es, entonces por eso es importante el índice general. Entonces, se habla de qué tipo de modalidad de investigación es, entonces eso lo deben ir ya colocando. Sin embargo, pues ya también para el webinar de mañana estaremos revisando esto. Sin embargo, acuérdense que tienen dentro del bloque del tercer corte un ejemplo de estructura de este capítulo 3. Tipo de investigación, ¿ok? El tipo de investigación que es, el procedimiento que van a tener, allí hablamos de las fases, es cuando convertimos los objetivos en fases y cómo los vamos a trabajar. Debemos escoger la población y muestra, esto ya se refiere al ámbito, técnicas e instrumentos de recolección, aunque en población y muestra también es bueno colocar contexto de estudio. Aquí es donde ya empezamos a hablar del contexto de estudio, es decir, del ámbito de estudio que se les seleccionó para la aplicación de la línea de investigación. Y luego de eso, damos una idea de qué técnicas y qué instrumentos de recolección de datos vamos a tener, que eso se establece y vamos teniendo una idea establecida en el cuadro de operacionalización. Limitaciones de la investigación, si precede. Las limitaciones, estaré ahí también, pues, haciendo la aclaratoria de mañana. Debería colocarse también
referencias bibliográficas, las referencias bibliográficas desglosadas de manera a nivel de libros, a nivel de, si se quiere, referencias web. También es bueno colocar a nivel formal, o sea, la forma de edición, de estilo, con margen, esto que llaman sangría francesa, y que esté organizado alfabéticamente. Entonces, tener mucho detalle con esto. Los anexos, en este momento, los anexos sería la carta empresarial que ustedes hicieron, un primer, digamos, elemento protocolar en el primer corte para asegurar el ámbito. Entonces aquí esa carta que se firma, que tiene el sello y firma de la empresa y de la institución, pues iría en este anexo. Y bueno, la preentrega obligatoria y es recomendada que se entregue antes del 28 de enero, con todos estos elementos que tienen acá. La evaluación se efectuará por parte del docente del aula de investigación 2 académica de forma de calificación cualitativa, es decir, que voy a dar revisión con comentarios de valor, con base en las teorías de desarrollo de trabajos de investigación. Va a incluir posibles correcciones o no. Si todo está bien, pues no hay correcciones, no hay nada que acomodar. Igualmente, pues les digo que todo estará bien o algunas cosas por corregir. Todo esto con la mejora del trabajo especial de grado, ¿ok? Igualmente, sí recomiendo, ya que como ya tienen contactado su tutor, es bueno que el tutor pues también vaya leyéndoles y haciendo correcciones al respecto. Y bueno, que ustedes vayan diciendo que esto fue lo que concertaron, ¿no? Esas correcciones que de repente puedan salir del tutor para las mejoras, pues que sean también dichas para no tener, si se quiere, no me gusta saber esa palabra, pero confrontaciones o contradicciones de opiniones. Entonces sería bueno hacer esa parte. Y bien, una vez que ya se hagan esas correcciones, entonces una vez esa entrega final va para su aula de investigación metodológica donde ustedes están matriculados, ¿ok? Entonces, una vez hecha esa corrección, pues antes del 6, por supuesto, que está estipulado para todas las aulas de investigación metodológica, deben entregar ya para esa fecha, ¿ok? Información de interés que les coloco aquí. Entrega definitiva del proyecto de trabajo especial de grado, capítulos 1, 2 y 3. Esto es lo que se entrega para este semestre, que debe realizarse en su aula de investigación metodología asignada, metodológica, creo que habla. El primer 20% del tercer corte, fíjense lo que dice acá, lo evalúa el tutor académico que seleccionaron y que les dio la aprobación de su TEGA. Entonces, por eso les digo que es recomendable que estén en este momento ya en constante comunicación con el tutor para que ese docente vaya sabiendo qué es lo que están haciendo y aparte pues les coloca el 20%, o sea que actúen bien, de buena manera. No se dejen atrasar, ¿ok? Aquí el tutor evalúa por el interés, por el desarrollo del contenido, las recomendaciones que les da, se las toma en cuenta, más o menos esas serían los ítems. Entonces, les digo así, truco, como quien dice, de pan y todo, corríjanse con el tutor, ¿ok? Antes del 6, por supuesto. No le vayan a enviar la corrección el 5 o el 4, o sea, no tendría sentido. Por eso les estoy insistiendo que lo hagan desde ya. El segundo 20% del tercer corte, que ya allí sumaría el 40%, lo evalúan docentes jurados que son asignados por la comisión de TEGA, ¿ok? Entonces, con más énfasis les digo
Y con más propiedad les digo que deben avanzar en su trabajo especial de grado, porque no solamente lo ve el tutor, no solamente lo estoy viendo yo, sino que va a profesores diferentes del instituto. Entonces ellos también tendrán sus criterios de visión con respecto al trabajo. Recuerden descargar las actas, aquí les digo también, actas del tutor académico, metodológico y asesor de contenido disponibles en el bloque del tercer corte, la unidad 3, llenar los datos, incluirlos dentro de su proyecto, tal cual como está aquí. Una vez que ya tengan todo esto desarrollado, que ustedes creen que ya están listos, entonces lo envían a esta actividad y yo con mucho gusto los estaré corrigiendo. Bien. Entonces por acá voy al tercer corte. Recuerden entonces descargar, observar lo que está contenido acá. ¿Sí? Cómo hacer un cuadro de operacionalización de variables. Las variables, ¿qué son variables? Las dimensiones, indicadores. Revisar este video y revisar este ejemplo de estructura de contenido. Yo para el webinar de mañana, que está pautado también para investigación metodológica, es bueno que ustedes también entren allí. Voy a explicar estas cosas, el cuadro, la estructura del capítulo, dar tips para estructurar la introducción y para estructurar el resumen. ¿Ok? Entonces estén pendientes para mañana. Voy a dejar la sesión por el día de hoy hasta aquí. Entonces, los invito para mañana, reitero, y muchas gracias por su atención.